Os damos la bienvenida a esta serie de los 10 mandamientos. Continuamos con los mandamientos que nos ofrece el libro de Éxodo, capítulo 20. Hoy, mandamiento número 8. No robarás. Éxodo, capítulo 20, verso 15 dice: no robes. Aquí se nos está exhortando a respetar la propiedad privada de los demás y a no intentar quitarles lo que les pertenece. Hay muchas otras cosas que podemos robar a la gente. No solo el dinero, no solo sus posesiones. En Levítico capítulo 19, verso 11, vemos que el mandamiento se refiere a esas cosas también. Por ejemplo, si intentamos engañar a alguien prometiéndole algo que no cumpliremos, eso es robar, porque estamos ofreciendo algo que no le vamos a dar. También podemos robar no pagando por un producto o servicio o dando un pago injusto o inferior al merecido. La misión que tenemos con la serie de los 10 mandamientos es que nos examinemos. Qué bueno que podamos obrar siempre de forma justa al tratar a los demás. Y hoy toca este mandamiento: no robes. La norma que dice que una persona no debería hurtar o robar ha sido aceptada por todas las personas. Pero solo los cristianos podemos demostrar que hurtar está mal. Todo lo que una persona justamente posee le ha sido impartido por Dios. Santiago capítulo 1, verso 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Por lo tanto, robar a alguien es pecar contra Dios. Los robos, los hurtos, constituyen una ofensa contra los demás. Podría perjudicarlos si no pudieran compensar la pérdida. Podría humillarlos, ya que no los estaríamos considerando dignos de nuestro respeto o amor. Lo interesante es que robando a los demás, estamos pecando contra Dios, ya que Él es el quien le asigna el valor a cada persona. Un ejemplo de esto, llevándolo a la palabra de Dios, es David. Si bien le había robado a Betsabé su buen nombre y hasta había matado a su esposo Urías, David dijo, hablando con respecto a Dios: contra ti solo he pecado. Salmo 51, verso 4. No debemos creer que hemos cumplido con este mandamiento por el simple hecho de que nunca nos hayamos introducido en un hogar extraño y nos hayamos retirado de ese lugar después de haber robado o hurtado. Podemos hurtar a distintas personas. Podemos hurtar a Dios, a otros y a nosotros mismos. Podemos hurtar de diversas maneras. A hurtadillas, como se suele decir, por medio de la violencia, por medio de engaños. Hay muchos objetos que pueden ser robados: el dinero, el tiempo e incluso la reputación de una persona. Estamos robándole a Dios cuando no lo adoramos como deberíamos o cuando colocamos nuestros intereses antes que los suyos. Estamos robándole cuando dedicamos nuestro tiempo para gratificarnos personalmente y no compartimos con otros el evangelio de su gracia. Estamos robando a un empleador cuando no trabajamos como somos capaces de hacerlo. O cuando nos tomamos recreos, esos pequeños lunch, esos pequeños momentos de descanso más largos de lo habitual, o nos retiramos antes de la hora de salida. Podríamos decir que estamos hurtando, estamos robando tiempo. Hurtamos cuando malgastamos
la materia prima con la que estamos trabajando, o utilizamos el teléfono para mantener extensas conversaciones personales en lugar de cumplir con las tareas asignadas. Podemos estar más tiempo con el móvil que trabajando. En medio de un culto, en medio de una congregación, en vez de atender al momento de alabanza y adoración, al momento de la palabra, a lo mejor estoy con el móvil enviando WhatsApp, o jugando o viendo fotos. Estoy robando tiempo a Dios. Estamos robando si como comerciantes, por ejemplo, cobramos demasiado por nuestros productos o intentamos hacer un negocio redondo en un campo lucrativo. Estamos hurtando cuando vendemos un producto de calidad inferior como si fuera de mejor calidad. Hurtamos, por ejemplo, a los empleados cuando los hacemos trabajar en un ambiente laboral perjudicial para su salud, o cuando no le pagamos un salario digno que les garantice una calidad de vida saludable y adecuada. Estamos robando a una persona que trabaja todos los días, más de lo habitual, horas extras, y no le estamos recompensando, por ejemplo, por ese trabajo añadido que está haciendo. Eso es robar, eso es hurtar. Estamos robando cuando no administramos correctamente los dineros de otros, la economía de otros. Estamos robando cuando tomamos un préstamo y luego no lo saldamos en fecha, no lo pagamos. Nos robamos a nosotros mismos cuando malgastamos nuestros recursos, ya sea el tiempo, los talentos, el dinero. Estamos robando cuando gozamos de nuestros bienes materiales, mientras otros deben llevar una existencia de extrema necesidad, sin alimento, sin ropa, sin vivienda, sin cuidados médicos. Estamos robando cuando nos volvemos mezquinos, porque la palabra de Dios dice que tenemos que dar, tenemos que compartir. Dad y recibiréis. Tú y yo estamos robando cuando nos volvemos avariciosos, cuando estamos acumulando para nosotros y no repartimos con los demás. Estamos robándonos a nosotros mismos cuando acumulamos tanta riqueza que no cubrimos nuestras propias necesidades. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con este octavo mandamiento? Me atrevo a decir que de todos los mandamientos que hemos visto, este es el más sencillo quizás de explicar. Es más fácil, ¿verdad? El lado positivo de este mandamiento se ve claro. Debemos evitar tomar lo que le pertenece a otro. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacer que los demás prosperen, ayudándolos a lograr todo su potencial. Dios resume este deber en la regla de oro. Mateo capítulo 7, verso 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Algunos enseñan que los cristianos deberían tener todo en común, al menos si son lo suficientemente espirituales, pero esto no lo dice la palabra, no es bíblico. Es cierto que por diversas razones históricas, sociales, un grupo de personas eligieron poner todos sus bienes bajo una propiedad común, como lo hicieron, por ejemplo, los primeros cristianos en Jerusalén. Hechos capítulo 2, verso 44. Algunos pueden ser específicamente llamados a vivir así, ya sea como un testimonio ante el mundo de que la vida de una persona no consiste solo en la abundancia de las cosas que él tiene o que posea. Hay personas que están muy atadas a las posesiones y quieren más y más. Jesús le dijo al joven rico que debía despojarse de todos sus bienes y dárselo a los pobres. Curiosamente, a pesar de estas situaciones, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento prohíben la propiedad privada de bienes, sino que por el contrario, la están endosando. El caso de Ananías y Safira. Este es un ejemplo destacado.
Ellos murieron por haber retenido una parte de los ingresos que resultaron de una venta de una propiedad. Hechos capítulo 5. Su pecado no fue la posesión de una propiedad, sino el haber mentido a los miembros de la Iglesia y al Espíritu Santo. Habían pretendido estar dando todo cuando en realidad estaban reteniendo una parte. Y cuando hablo de retener me refiero a robar. Pedro reconoce su derecho a dicha posesión y se lo dice a Ananías. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y no solo le has mentido, le has robado. El hecho de que la Biblia establezca el derecho a la propiedad privada no hace que nos resulte más fácil cumplir con el 8º mandamiento. Lo hace mucho más difícil. No podemos evadir el hecho de que en muchas ocasiones les robamos a los demás lo que les corresponde. Y lo creas o no, el juicio de Dios nos convierte en ladrones. Se han promulgado muchas leyes humanas para proteger las posesiones y la propiedad personal de aquellos que buscan apropiárselas. Aquí, curiosamente, en España hay ciertos partidos que promueven leyes como, por ejemplo, la ley de los ocupas. En alguna ocasión la ha mencionado, pero aquí en España está muy vigente. Tú te vas de vacaciones 15 días y cuando llegas a tu casa hay personas viviendo. Y tú dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué hacen estas personas aquí? Te metes en tu casa, les intentas echar y te pueden multar. Te pueden meter a ti en la cárcel. Y tú dices, ¿pero cómo es esto? O sea, me voy 15 días y ya tengo en mi casa a ocupas, a personas que ni conozco y encima quiero reclamar mi casa y no puedo. Lo que están haciendo esos ocupas es robarte, ¿verdad? Hay muchas formas de robar. Los ocupas se encargan de eso. Y aquí en España lo saben mucho. Y estas leyes se promueven aquí en España. Como te decía, hay muchas formas de robar. Por ejemplo, hacerle trampas a alguien. No pagarle a alguien una multa que le debes. Eso es robar también. No hurtaréis, no engañaréis, no mentiréis el uno al otro, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Levítico capítulo 19, verso 11. Estas son formas de robar. Santiago advirtió a los ricos que oprimían a sus trabajadores y al pobre: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará de él todas vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Santiago capítulo 5, versículos del 2 al 5. Las compañías hoy en día procuran robar a la gente por medio de publicidad engañosa, productos de servicios de mala calidad. Los empleados pueden robar a sus patrones al perder el tiempo o hacer cosas personales durante su tiempo de trabajo. Hay gente perezosa que no da un palo al agua, como solemos decir aquí en España, y puede tratar de tomar ventaja de la bondad de otros. El apóstol Pablo escribió: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno.
A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 10 al 12. Este octavo mandamiento protege la propiedad personal. Nos enseña a respetar la propiedad de otros, a cuidar el material que se pone en nuestras manos. Pablo describe lo opuesto de robar. El que hurtaba o el que robaba, no robe más, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Efesios capítulo 4, verso 28. La palabra de Dios menciona repetidamente las virtudes de dar. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Lucas capítulo 3, verso 11. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Mateo capítulo 5, verso 42. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda carta de Corintios capítulo 9, verso 7. Jesús resumió lo que estamos hablando a través de Hechos capítulo 20, verso 35. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero ahora lo llevamos a la parte de Dios. Dios es el creador de todo lo que existe. Por lo tanto, Él es en realidad el dueño de todo, el dueño del universo. Del eterno es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice el salmista. Mía es la plata, mío es el oro, dice el Eterno de los ejércitos. Que no se nos olvide, y qué bueno que podamos recordar que Dios es la fuente de todo don perfecto que tenemos. Dios nos permite disfrutar de sus bendiciones, y Él solo nos pide que lo reconozcamos. La Biblia advierte contra robarle a Dios, por ejemplo, el tema de las ofrendas, el tema de los diezmos. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios nos pide que lo reconozcamos con una décima parte, hablando del diezmo. De lo que el Señor te provee, aparta una décima parte. Y la palabra de Dios nos está advirtiendo contra robar a Dios, en ofrendas, en diezmos, en el tiempo. ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo en las cosas de Dios? Porque si no estás invirtiendo bien ese tiempo que Dios te ha dado, estás robándolo. Estás hurtando. Todos en algún momento de nuestra vida hemos robado algo. En algún momento. Aunque sea una bolsa de patatas, aunque sea una prenda de vestir, todos en algún momento hemos robado. Son 2 ejemplos, pues que a lo mejor los más jóvenes hemos cometido en nuestra adolescencia, ¿verdad? Antes de tener un encuentro personal con el Señor. Este octavo mandamiento nos exhorta, nos anima a ti a no robar. Y a lo mejor no estamos hablando de robar físicamente, de entrar en una casa de otra persona y robar. Pero esto también es importante llevarlo a la parte espiritual, que es lo más importante, nunca mejor dicho. El tiempo que le robamos a Dios, el tiempo incluso que robamos a nuestros hermanos, el tiempo que no somos fiel en nuestro puesto de trabajo. En vez de estar trabajando, estamos haciendo otras cosas. Eso es robar. No estás siendo fiel en tu trabajo. Déjanos tus comentarios al respecto sobre
sobre este 8º mandamiento. ¿Qué piensas? ¿Quieres participar con nosotros? Con total libertad lo puedes hacer.